Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por reunirnos nuevamente, Señor, por estar escuchando tu palabra y sobre todo por permitirnos el privilegio de leerla, Señor, y llevarla a cada hogar que lo necesite. Te agradecemos porque eres bueno, Señor, y porque sabemos que hoy escucharemos tu voluntad y asimismo estaremos cumpliendo con tu propósito. Te damos gracias, Señor, por esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches de nueva cuenta, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta en línea. Ahora sí, por fin, un poquito más temprano de lo normal que ya nos habíamos acostumbrado. Y pues para no perder tiempo, vamos a darle. Ayer iniciamos con la lectura del libro de Números. Iniciamos con el capítulo 1, 2 e hicimos una pequeña introducción. Ahora vamos a comenzar con la lectura de los capítulos 3 y 4, pero antes, ¿qué vimos ayer en el primer capítulo del libro de Números? Bueno, que había transcurrido un año y un mes de que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y fue cuando Moisés empezó a escribir este libro. Una de las razones por las cuales, y se me olvidó mencionarlos ayer en la introducción al libro, una de las razones por qué este libro se llama Números es porque se hicieron dos censos, uno en el capítulo 21 y otro en el capítulo 26, como lo vamos a leer. Ajá, vemos ahí que la tribu más grande era la tribu de Judá, ajá, pero eso era conforme a la bendición que les había dado su padre Jacob, Jacob Israel, ajá, y vemos que la tribu más pequeña era la tribu de Benjamín. Y de hecho, cuando leamos Jueces, uno de los últimos capítulos del libro de Jueces, vamos a ver que Benjamín prácticamente casi fue borrada del mapa. Pero bueno, también ahí nos dimos cuenta que los levitas no fueron contados entre los varones de Israel, los varones de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque el Señor dijo claramente que no deberían de ser contados porque ellos se iban a dedicar al tabernáculo. A cada uno de las familias de los levitas les iba a dar un trabajo especial. Ellos se iban a encargar de desmontar el tabernáculo cuando el Señor se los dijera y también se iban a encargar de montar el tabernáculo cuando el Señor les dijera que se detuvieran. Esta cuestión, como lo vamos a leer más adelante, ningún otro hombre más que no fuera perteneciente a los levitas no lo podía realizar. Cuando hacemos la suma de todos los varones arriba de 20 años que estaban preparados para la guerra, fue un gran total de 603,550. Ajá. Y el propósito principal por el cual fue hecho el censo para que los varones de 20 años para arriba que pudieran ir a la guerra era para que el pueblo de Israel marchara como un ejército. Después, en el capítulo 2, ahí vimos cómo cada una de las 12 tribus fue dispuesta alrededor del tabernáculo, al norte, al sur, al este y al oeste. Ajá. ¿Por qué? Porque las tribus tenían la obligación de proteger el templo de cualquier ataque de cualquier nación. También vimos ahí que los levitas fueron acomodados alrededor del tabernáculo. Cada una de las tribus eran 3 tribus por cada lado. Los levitas, como lo vamos a ver, ellos fueron distribuidos entre las 12 tribus, pero alrededor del tabernáculo. Había una razón principal para esto. Como ustedes saben, nadie podría entrar en el tabernáculo más que los levitas, nadie podía tocar el tabernáculo más que los levitas. Entonces, si por ahí a algún sonso se le ocurría entrar al tabernáculo o tocar unas cosas del tabernáculo, si recuerdan lo que leímos en el libro de Levítico, Dios fue muy claro al decir, nadie va a tocar las cosas del tabernáculo sin que muera. Si no era de la tribu de los levitas, prácticamente era muerto. Y lo vamos a ver cuando David trasladó el arca, como un hombre inocente. Bueno, quién sabe si era inocente, la palabra de Dios no lo dice. Tocó el arca por quererla detener que no se cayera y en ese momento cayó muerto, ¿no? O sea, con Dios no se juega, eso es lo que tenemos que entender. Y si Él da una orden, se tiene que cumplir al pie de la letra. Si nosotros hacemos un conteo junto con los levitas, nos vamos a dar cuenta que esos 603,550 suben a 625,550. Si pusiéramos, por ejemplo, que esos varones de 20 años para arriba, que eran 625,550, fuera como el 30% de la población de los habitantes de Israel, nos vamos a dar cuenta que en realidad el pueblo de Israel, en los momentos en que empezó su peregrinación por el desierto, eran aproximadamente casi 2 millones, 1,700,000, 1,876,650. Ajá, eran más o menos
los israelitas que ya eran un pueblo, ya no eran un pueblo, ya eran una ciudad, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 3 del libro de Números, y escrito está: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y el Señor habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque muera. Habló además el Señor a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo el Señor. Y el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra del Señor como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Livni y Simeí. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Livni y la de Simeí. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes para arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente, y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat era la familia de los amramitas, la familia de los israelitas, Isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes para arriba era 8,600, que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guardia del santuario. De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas, sus cuerdas, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este. Serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra del Señor, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Rescate de los primogénitos. Y el Señor dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel.
y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, el Señor. Contó Moisés como el Señor le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló el Señor a Moisés diciendo: Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo el Señor. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos para los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra del Señor, según lo que el Señor había mandado a Moisés. Capítulo 4 del libro de Números, escrito está. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir al tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este: Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas, y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: No harán que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Harán con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán en cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además, habló el Señor a Moisés diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio, y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón, en todos sus cargos y en todas sus familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres,
desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación, contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres. Desde el edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón como lo mandó el Señor por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato del Señor. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron 3200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó el Señor por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron 8580, como lo mandó el Señor por medio de Moisés. Fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Con esto terminamos la lectura de estos dos extensos capítulos del libro de Números y vamos a pasar ahora a la lectura del capítulo 10 del libro de Hechos. Pero antes, ayer terminamos la lectura del capítulo 9 de los versículos 32 al 43. ¿Y qué vimos en esos versículos? Ok, vemos primero que nada que Pedro andaba, ¡ay! Se me olvidó la ciudad por donde andaba. Lida era la ciudad a donde estaba Pedro. Y en Lida había un hombre paralítico desde hacía 8 años. Y cuando Pedro lo vio, le dijo, en el nombre de Jesucristo, te sano, te sana. El nombre de Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Ajá. Y en ese momento, el paralítico dice la palabra que cargó su cama y se fue caminando. Imagínense cargar su cama. Que no, bueno, que no son como las de ahora, sino pues ni hubiera podido y se hubiera quedado paralítico otra vez, ¿no? Era su cama, un petate, una manta, esa era su cama. La levantó, la cargó y se fue. Debido a ese hecho portentoso, dice la palabra, que en Lida se convirtieron muchos. Pero Pedro estaba ahí, en Lida, y de repente llegan unas personas de Jope a avisarle que sí podía huir. De hecho, en la palabra de Dios podemos leer que fue de manera así extra urgente. Y que le dijeron que fuera porque había una mujer llamada Tabita, que traducido es Dorcas, pero que en hebreo se pronuncia Tzepillá. En los tres, tanto en Tabita, que está en arameo, como en Dorcas, que está en griego, y como en Sevilla, que está en hebreo, los tres nombres significan gacela. Una gacela en la Biblia es un personaje bello, esbelto, lleno de gracia. Ajá. Le avisaron a Pedro y Pedro dijo, voy para allá. No sé, y qué bueno que está mi esposita aquí presente, no sé, no recuerdo en este momento, créanme, no recuerdo si hay otra mujer en la palabra de Dios que específicamente en la palabra se le nombre discípula. No lo sé, digo, las mujeres eran discípulas de Jesucristo. Ajá, pero a esta mujer, sí ahí, en la palabra de Dios, sí dice que era una mujer discípula de Jesucristo.
¿Por qué les menciono esto? Porque a lo mejor muchos indoctos o personas que no están muy aficionadas a leer la palabra de Dios o personas que utilizan versículos fuera de contexto, eh, tenemos que ver, primero que nada, que el hecho de que se le haya nombrado discípula a Dorcas no quiere decir que tuviera un cargo especial. De hecho, muchos por ahí, más bien dicho, muchas por ahí ponen a Dorcas por este versículo que Jesucristo le daba chance a las mujeres de ser apóstolas o pastoras. Nada que ver, el contexto del versículo no dice nada de eso. De hecho, si leemos otra vez Mateo capítulo 28, versículos 18 al 19, nos vamos a dar cuenta que Dorcas pasó de ser una seguidora de Cristo a ser una discípula de Cristo. Ya explicamos en alguna ocasión que un seguidor es el que recibe a Cristo, el que lo sigue por el camino, el que trata de vivir la vida cristiana, pero un discípulo de Cristo es el que se dedica con ganas a aprender más del Señor, a conocer más del Señor, porque también en el versículo, los versículos 18 y 19 del capítulo 28 del Evangelio de Mateo, dice, y lo dice bien claramente, que hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque tienen que enseñar lo que se les fue enseñado. Otra tunda para los que niegan que sirva a estudiar la palabra de Dios o que Dios te va a dar revelación. Te da revelación cuando la lees y estudias, no cuando nada más sacas versículos fuera de contexto. Pero bueno, Dorcas, a decir de sus paisanos, de las personas que fueron a buscar a Pedro para que fuera a ver qué pasaba, le dijeron, o la palabra dice que Dorcas abundaba en buenas obras, ajá, que era una mujer noble, que era una mujer al servicio del Señor. Y otra vez, esas buenas obras, si las leemos, es el resultado de la conversión a Cristo. De hecho, el contexto histórico y que lo menciona el comentario bíblico de William MacDonald, dice que los escritos rabínicos dicen que esta mujer hacía vestidos, túnicas y ropa interior para viudas necesitadas. Ajá, esas eran las buenas obras que se hacían, pero no eran buenas obras para ganarse la amistad o ganarse el cielo o porque estaba muy apegada a la ley. Esas buenas obras eran fruto del resultado del Espíritu Santo, era el resultado de querer agradar a Dios en un sentido de qué puedo hacer por ti, nada de lo que pueda hacer por ti va a ser suficiente. Este es el resultado de las cosas cuando se hacen de un corazón lleno del Espíritu Santo, lleno de Jesucristo. Las obras no son nada para que te puedan ayudar para salvación, sino que es una expresión externa de que interiormente tú tienes al Espíritu Santo. Ajá. Bueno, veamos que Pedro va con Dorcas, Tabita, Sevilla, y les dice a las mujeres que están aquí, cúchale de aquí, sáquense de aquí. Se queda solo con Dorcas, se postra y empieza a orar, a orar al Señor. Ni siquiera dice que Dorcas la tenían acostada a su lado. Pedro ni siquiera la tocó, no se acostó sobre ella como Pablo, como Eliseo, simplemente se postró y empezó a orarle al Señor. Y dice la palabra que en ese momento Dorcas despertó, vio a Pedro y se levantó. Ok, ¿qué nos enseña esto? En las dos resucitaciones, en las dos resurrecciones, tanto en la de Eneas como en la de Dorcas, Pedro jamás dijo, ya la resucité o ya los resucité. Pedro siempre le dio toda la gloria y toda la honra al único que era capaz de realizar ese milagro, al Señor Jesucristo. Pedro nunca, no hay un versículo en la Biblia que diga, yo Pedro hice este milagro, no, dice, siempre fueron milagros hechos a través de la fe en Jesucristo. Ajá, entonces tengan cuidado con aquellos que dicen que andan haciendo milagros de sanidades, cuando el que hace los milagros, cuando ocurren, es la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, después de ver esas dos resucitaciones, de esas dos resurrecciones, vemos hay algo que nos debe de llamar la atención. ¿Por qué? Porque dice que se quedó en casa, Pedro se quedó en casa de un tal Simón, el curtidor. Ok,
Era tocayo de Pedro, porque recuerden que el nombre de este Pedro era Simón. Pero, ¿por qué nos dice que era un curtidor? ¿Por qué nos dice la palabra a qué se dedicaba este cuate Simón? Pues a nosotros así, bueno, pues, sí, y a mí como qué, ¿no? ¿De qué me sirve saber a qué se dedicaba? O muchos, por ejemplo, pasan de largo sin prestar atención al oficio de este cuate que albergó a Pedro en su casa. ¿Qué es un curtidor? Es un hombre que trabaja con pieles de animales, pero de animales muertos. Ajá. Entonces, este cuate quizá era el que compraba todos los animales muertos o recogía animales muertos de las calles, del campo, y los llevaba a su casa para poder desollarlos y poder trabajar con las pieles. Si en esos momentos el escrupuloso sistema legal judaico, prácticamente este hombre jamás podía pisar el templo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, en el sistema legal judaico, dice que nadie que tocara animal inmundo o animal muerto podía entrar al tabernáculo. Era el trabajo de este cuate, el estar trabajando con animales muertos. Imagínense, el pobre nada más de lejos podía oír cuando podía lo que se enseñaba en la sinagoga, o conocía de Dios lo que medianamente había alcanzado a conocer. Sin embargo, aquí vemos una cosa esplendorosa. Gracias al sacrificio de Jesucristo, a ese sacrificio en la cruz, al Calvario en la cruz, cuando Jesucristo murió ahí, murió el hombre, dice la palabra que el velo del lugar santísimo se partió de arriba abajo a la mitad. ¿Por qué? Porque con eso a cada uno de nosotros nos estaba dando acceso de manera personal a donde estaba Dios. Ya no era necesario que un hombre una vez al año fuera a ese lugar a orar por mí, a interceder por mí ante el Señor, sino que gracias a ese sacrificio, tanto Simón el curtidor como todos nosotros que depositamos nuestra fe en Jesucristo, ya no tenemos necesidad de ir a visitar a otro hombre y contarle todos nuestros pecados para que nos ponga a hacer un rezo de 50 Padres Nuestros y 50 Aves Marías y que nuestros pecados puedan ser perdonados. Ahora tenemos esa grandiosa facultad, esa grandiosa gracia de comunicarnos personalmente con el creador de todo, con Dios, por confesarle nuestros pecados y no solo eso, para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo, para dedicarle todas las cosas. Cuando este Simón el curtidor le predicaron de Jesucristo, imagínense el gozo que sintió en el corazón de que él ya no iba a ser inmundo ante los ojos de Dios. Toda esa inmundicia de la que lo acusaban los fariseos, el sistema legal judaico, fue hecha a un lado para que este hombre quedara limpio, que fuera justificado y pudiera tener una relación personal con el Señor. Así de la misma manera, nosotros en otra fe, en otro tiempo, antes de conocer a Jesucristo, es eso que traíamos encima nos pesaba y nos pesaba de tal manera que ya no podíamos cargarlo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo nos dice, tomen mi carga que es ligera y fácil, mi yugo es fácil de llevar. Todos nosotros quedamos justificados ante la presencia de Dios y ya tenemos esa comunión directa por medio de la oración con Él. Eso es lo que nos enseña esos pequeños versículos cuando nos dice que Pedro entró a casa de Simón el curtidor, así como el curtidor quedó limpio de la inmundicia de la que lo acusaban los hombres, así también nosotros quedamos limpios de toda la inmundicia que cargamos y quedamos justificados delante del Señor. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 10 del libro de Hechos, de los versículos 1 al 23, y escrito está: Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio,
Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¡Wow! Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Con eso terminamos la lectura del día de hoy, y ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente. No nos queda más que darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la hermosura de poder leer tu palabra, por llenarnos de esa sabiduría que nos has dejado inserta en estas páginas, Señor, porque gracias a tu gracia estamos en tiempo a que todavía podemos leer sin tanta reprobación, sin tanta persecución tu palabra. Prepáranos, Señor, para servirte, para llevar tu evangelio a donde tú nos los pidas, para ministrar, para ayudar a la gente a que comprenda cuál es el propósito que tienes para cada uno de ellos, que enciendas fuego en su corazón para que tú puedas, Señor, recibir a muchos el día de hoy, para que muchos se interesen más y más en la lectura, en el escucha, en el estudio de la palabra de Dios, para que te conozcan y sepan que eres el único Dios vivo y verdadero. Te agradecemos por los alimentos recibidos el día de hoy, por el agua pura que nos diste, Señor, pero sobre todo por este pan espiritual del cual nos llenas y nos llena de gozo el corazón. Asimismo, te pedimos que tu bendición y tu compañía jamás nos abandone a ninguno de nosotros. Protege a todos aquellos que van hacia su trabajo, que regresan de su trabajo, y a todos los estudiantes que los hagas llevar con bien. Protege sobre todo a estas mujercitas que hacen el esfuerzo de ir y venir diariamente a su casa. Señor, llévalas con bien. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.